Ya, chiquillos. Entonces, para poder comenzar con la sección de preguntas, y tengo 18 integrantes, imagino de que debe haber o deben estar presentes todos los grupos que participaron en este proceso. ¿Ya? Entonces, en una primera instancia, la primera pregunta es, uno, ¿qué les pareció el desarrollar, cierto, esta metodología de aprendizaje basada en proyectos, chiquillos? ¿Qué les pareció en este sentido el desarrollo de este trabajo? Fue entretenido. Sí, señorita Nice, usted encontró de que aprendió más, aprendió menos. Cuente. Aprendí más, fue como más, es como que salí de la rutina. Ya, en ese caso usted lo encontró como más dinámico el concepto de poder buscar información, formar un grupo de trabajo y ordenar cierto el aprendizaje de acuerdo a lo que usted esperaba aprender. Sí, fue como más divertido, como buscar información fue como, no fue, no sé, fuera de la rutina, como que fue más fácil, la verdad. Sí, Como que llama más la atención. eso, muy bien. Agradezco su opinión, señorita Valiente, como siempre. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Qué le gustaría opinar? ¿Es ser algo malo también? De esto, en este caso, estoy aprendiendo también para poder corregir algunos puntos que, teniendo en cuenta que esta es como la primera vez que generamos este proceso en donde el ministerio busca que ustedes fabriquen su aprendizaje y generen el proceso de indagación. ¿Quién más quisiese aportar algo? Sí, yo igual lo encontré entretenido y me gustó eso de que fueran varias semanas dedicadas a ello, dedicadas a la recopilación de información, la creación del video. No, no me hizo sentir tan estresado ni a mí ni a mi grupo en comparación a otros trabajos. Como que me sentía más relajado haciendo el proyecto y eso hizo que no me pareciera una carga o algo. Me terminó gustando hacerlo. Muchas gracias. En ese sentido también corresponde a la siguiente pregunta, donde vamos a recoger esa parte del tiempo, pero se agradece que también hayan notado de que la extensión del tiempo para la realización de esto, en la búsqueda es disminuirle la sobrecarga de trabajo, teniendo en cuenta de que como son un cuarto medio y tienen muchas tareas y muchos de ustedes tienen cosas anexas fuera del horario de clase, la búsqueda es minimizar el trabajo, pero maximizar el aprendizaje. Muchas gracias. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Quién quisiese aportar lo bueno, lo malo que aprendió la confección de este proyecto? Si no puede hablar, puede escribirlo en el chat también, chiquillos. También me quedaría el registro de eso para yo poder hacer un análisis después, posterior a este trabajo. También fue entretenido que nos podíamos juntar a hacer el trabajo, porque por ejemplo mi grupo nos juntábamos por Meet y ahí conversábamos aparte mientras íbamos haciendo el trabajo y eso también saca de la rutina. Muy bien, señorita Laura. Entonces, en este sentido, también este trabajo, la búsqueda no solamente es generar un aprendizaje de algún contenido en específico, también la búsqueda es que ustedes, ¿cierto?, recuperen, en cierto modo, lo que es la comunicación con sus compañeros. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo, como dice la señorita Laura, les permite, ¿cierto?,
conectarse, lamentablemente fuera del horario de clases, que esa no es tanto la búsqueda, pero sí tener la oportunidad de hacerlo y poder no solamente hacer el trabajo, sino conversar con sus amistades, amigos, ¿cierto? Eso también genera lo que es un efecto positivo en el desarrollo de este año que ha sido bastante complejo a nivel de pandemia. Así que también le agradezco esa visión, señorita Laura, de poder compartir con sus amigos, ¿cierto?, en desarrollar este trabajo. Y esa es la búsqueda, formar un equipo en donde usted se sienta a gusto con sus compañeros y tenga un tiempo más o menos adecuado para hacerlo. ¿Alguien más, chiquillos, para pasar a la siguiente preguntita? ¿Quisiese aportar algo positivo, negativo, lo que usted estima conveniente? Perfecto, ¿ya? Muchas gracias por las personas que participaron y la idea es eso, ya que podamos mejorar este proceso. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué les pareció el tiempo, chiquillos, de confección? Entre 3 a 4 semanas. Para el próximo trabajo, ¿lo dejamos en ese tiempo? ¿Quisiesen aumentar una semana más o disminuir una semana? ¿Qué creen ustedes? A mí me gustó la cantidad de tiempo. 4 semanas, que ese fue en este caso el tiempo relativo para el proyecto. No sé qué opinarán los demás grupos, chiquillos. 4 semanas en su confección, ¿está bien? Sí, Sí, profe, está lo bien. sentí bien. Sí, Perfecto, ¿ya? Eso es lo que en este caso necesito como evidencia, porque lo ideal, chiquillo, es que a medida de que vayamos avanzando podamos mejorar el producto, teniendo en cuenta de que esta ronda de proyectos fue muy, muy buena, la verdad. Así que, pero hay muchas cositas que se pueden mejorar, pero esa es la idea, porque estamos recién aprendiendo a trabajar de esta modalidad y la idea es que de aquí a final de año salga un producto bastante bueno y que incluso ustedes digan, oh, yo hice esto y me siento bastante orgulloso. ¿Ya? Y que felicidad en esa parte. Y tercero, chiquillos, ¿qué les parece la modalidad de presentación? ¿Prefieren que sea al igual como la tanda anterior en donde algunos grupos presentaron un PPT con audio, un video, pueden ser ambos, o buscar otra alternativa? ¿Qué les pareció esa parte? Ahí levantó la mano la Tami. Nuestro grupo, profe, nos gustó bastante como la modalidad de elegir, como poner imágenes, hacerlo como más interactivo. Lo encontramos bastante bien. Sí, de hecho, ¿le gustaría mantener ese mismo formato, señorita Tamara? Personalmente me gustaría como, por así decirlo, potenciarlo, porque me gusta todo lo que tiene que ver con el video, entonces como que quiero aprender más, pero eso ya es personal. De hecho, la búsqueda es, o sea, tampoco pido como una evaluación para todos, ¿cierto? Aprender audio, un concepto audiovisual muy avanzado, sino que como lo que ustedes hicieron en su trabajo me parece muy, muy bonito y también muy bueno colocar como su sello. Entonces, en ese sentido, la parte de la autoevaluación es lo que confiere a un proceso de video. Pareció muy, muy bueno a nivel de todos los grupos, chiquillos. Que no sé si podríamos dejar las mismas ambas modalidades para la siguiente evaluación. ¿Les parece bien? Sí, profe. Muchas gracias, señorita Anaís. ¿Alguien en este caso no quiera realizar este proceso audiovisual para el próximo proyecto, chiquillos, que nos tocaría de aquí en 3 semanas más o en 2 semanitas más?
Perfecto, ¿ya? Entonces, chiquillos, eso es lo que en este caso yo necesitaba recoger como información, ya que la idea es que ahí levantó la mano. Ay, no sé. Señorita Valiente, cuénteme. Profe, algo que no me gustó del trabajo que revisé la pauta, Ujú. había una parte donde decía el alumno pudo lograr el trabajo sin el apoyo constante del profesor. Y la verdad que lo encontré como un poco fuera de lugar. Ah, ya. Esa parte, señorita Valiente, lo que pasa es que la idea es que en todas las clases hiciésemos la retroalimentación, ¿ya? De hecho, yo les había dicho en este caso, buen punto lo que usted acaba de tocar, porque esa es la idea. Porque si usted a un punto no le parece, puedo generar algún tipo de reparación. La idea, chiquillos, es que en todas las clases que tengamos me muestre algún tipo de avance. Entonces, los grupos que en este caso tuvieron algún desmedro en su puntaje, porque el puntaje máximo era 3 puntos, algunos grupos tuvieron 2, algunos grupos tuvieron 1, era porque en realidad no participaban en lo que era la revisión en clase, ¿ya? Era simplemente por eso. ¿Por qué? Porque la idea, ¿cierto?, es también generar un trabajo, no solamente sacar como una nota final en el producto, sino también a evaluar el desarrollo del proyecto. Porque imagínese, señorita Valiente, chuta, justo usted en el día de la presentación pasó X cosa, ¿me entiende? Y la próxima semana, por ejemplo, pasó otra X cosa. Entonces ahí, lamentablemente, ¿cierto? Tendría que generar o aplicar la pauta para generar un desmedro en su nota. Pero no así si yo sé de que hay un proceso en donde usted cumplió en todas las clases, ¿entiende? Entonces, eso es como un salvavidas que en este caso permite que ustedes, entre todos chiquillos, puedan generar una pequeña presentación, como que los tenga pendientes de que hay que generar un avance durante todas las clases, aunque sea mínimo, pero algo, ¿ya? Y presentar, en este caso, a mí para yo poder literalmente guiarlos. Esa es la búsqueda. Así que, en ese sentido, señorita Valiente, si no le parece ese punto, lo puedo revisar, no hay ningún problema, ¿ya? De hecho, si tiene alguna propuesta, envíemela, porque cuando veamos la segunda tanda de proyectos, igual voy a generar algunos cambios en la pauta y se las voy a presentar. Y la idea es que en este caso también me digan, ah, profesor, este punto no me parece, profesor, esto, otro, porque el sentido del proyecto es que ustedes también tengan claridad de todos los puntos, como lo habíamos hecho en la clase o en el proyecto anterior. ¿Ya? Así que eso, le agradezco mucho ese punto, señorita Variante, porque la idea es eso, poder mejorar algunas cosas, algunos ítems y poder en este caso generar un proceso mucho más fácil para ustedes, porque esa es la búsqueda también, pero también que ustedes aprendan más. Y yo, si ustedes me preguntan sinceramente, creo que muchos de ustedes pudieron aprender muchos más temas ahora con esta realización de este trabajo versus, en este caso, el clásico proceso en donde se les pasa contenido, tienen que anotar, ¿cierto? Y tienen que generar un análisis. Así que le agradezco mucho su alcance. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Tiene algún alcance antes de cerrar este proceso? ¿No es no? No. Ya, pequeños. Si no hay ningún otro alcance, ninguna otra apreciación, al final, en este caso, la retroalimentación que quiero generar para todos los grupos, que fue un excelente trabajo. Yo, la verdad, pensé que iba a costar mucho por el proceso, ¿cierto?, de un trabajo a distancia, porque la idea de hacer estos proyectos es siempre presencial, ¿ya? No hay muchos datos de que se haya podido generar un trabajo avance a nivel de distancia, así que estoy bastante contento y conforme con los resultados, ¿ya? Y en ese sentido, la búsqueda es que podamos mejorar y, como les comento, vamos a hacer un proceso de pauta, un proceso mucho más liviano y teniendo en cuenta las respuestas que ustedes me dieron. Así que le agradezco mucho su participación en todo esto. Listo. Ahora, ¿cierto? Esta semana y la próxima vamos a avanzar en lo que conlleva la segunda parte de la primera unidad de, en este caso, sostenibilidad y medio ambiente, que vendría siendo el módulo 1. Y posteriormente
ya, ¿cierto? Con esto terminaríamos el módulo 1 que, según mis cálculos, chiquillos, la asignatura la estaríamos cerrando con 3 notas, en donde 2 notas son de proyecto y una nota son de envío de tareas, ¿ya? Así que lo que en este caso vamos a terminar o revisar en esta clase es el contenido que vamos a trabajar, ¿cierto? Las actividades que hay que completar y posteriormente vamos a dar una fecha tentativa para que usted me pueda enviar, en este caso, el desarrollo de las preguntitas, ¿ya? Eso. Entonces, ahora yo voy a compartir el plan de trabajo de hoy. Ya, chiquillos, entonces para esta semana lo que tenemos que generar, ¿cierto? Dice, se espera que los estudiantes comprendan las evidencias que demuestran la gravedad del calentamiento climático y analicen gráficos relacionados con las emisiones de dióxido de carbono, concentraciones de este gas y la temperatura en relación al clima. Entonces, ¿cuál es la búsqueda de este módulo? No solamente recalcar los autocuidados que ustedes pueden generar, como muchos grupos hablaron sobre la huella de carbono, ¿cierto? Sobre las emisiones y cómo nosotros podemos disminuir o colaborar con el cuidado de nuestro medio ambiente, sino también generar literalmente, ¿cierto? Un convencimiento y demostrar con evidencia de que el calentamiento global existe, ¿ya? Entonces, la búsqueda de esta presentación es eso. Entonces, como dice acá, nos vamos a la página 189 y 190 del PDF de Ciencias para la Ciudadanía. Y acá está. Entonces, actividad que vendría siendo la mitad del módulo, que en este caso es la actividad número 3, dice, desafío 2 grados Celsius. ¿Realmente es suficiente? Y como el propósito, lo que les acabo de mencionar como el objetivo, acá están, ¿cierto? Todos los objetivos que en este caso nosotros debiésemos construir durante este proceso que conlleva esta semana y la otra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Como dice acá, desarrollo, es el análisis de esta infografía, ¿ya? Como dicen acá, analiza los siguientes o las siguientes infografías, responde las preguntas utilizando conocimiento científico adquirido en la unidad. O sea, todo lo que ustedes han visto en los videos, todo lo que ustedes han aprendido, es el momento de aplicarlo. Por ejemplo, dice aquí, vamos a tomar el lápiz. Dice en este caso que tenemos un 45% de responsables de emisiones de, en este caso, gas atmosférico, en lo que se refiere al dióxido de carbono, por parte de estas dos cosas. 1, 2. La pregunta es la siguiente. ¿Qué, en este caso, reacciones o genera este proceso de combustión literalmente para que libere el dióxido de carbono? Porque lo que tengo que manejar, chiquillos, primero es una ecuación básica en química. Uno, que es el proceso de combustión. Los procesos de combustión, ¿cierto?, tienen relación muy directa entre estas ambas imágenes. ¿A alguien se le ocurre por qué tienen directa relación, chiquillos? ¿Ambos liberan CO2 o no? Ya, eso en una primera instancia es cierto. Ambos liberan CO2. ¿Qué más tienen en común? Ambos liberan humo. Ya, en este caso, ambos liberan gases. Muy bien, vamos formando la ecuación. Tengo en este caso lo que es uno de los productos y aquí también tengo otro de lo que son los productos. ¿Qué más tienen en común, chiquillos? Que en este caso hay diferencia porque hay algunas empresas que no generan contaminación y otras que sí. Y lo que nosotros vemos en esta imagen, esta sí genera contaminación y que tiene en relación a esta otra imagen.
¿Qué puede ser que tengan en común? Que provocan calentamiento global, no sé. Ya, en este caso genera un efecto invernadero, también tienen en común eso. Pero hay algo más importante. ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo coloco a hervir agua, a pesar de que tire humo, no genera una contaminación versus lo otro, en este caso, que aquí, ¿cierto? La combustión de este palito de, ¿cierto? De madera genera humo y aquí también genera humo. Y ese humo o gases son contaminantes porque tienen este dióxido de carbono. La pregunta es, ¿qué tienen en común? Aparte de lo ya mencionado. El manual puso, utilizan elementos que realizan ignición y combustión de CO2. Eso ya. ¿Quién colocó eso, chiquillos? El manual, hermano. Bien, Manu, siempre atento a la jugada, Manu. En este caso, lo que tienen en común tanto esta empresa que contamina y hay otras empresas que no contaminan, y en este caso proceso de quemado de madera es el tipo de combustible. En este caso, combustible de origen orgánico. La pregunta es, ¿cuál es el combustible que utiliza y que utiliza el ser humano literalmente durante desde 1890 hasta ahora y no ha discriminado en su uso? Es una de las fuentes de energía más utilizadas actualmente. Y si es orgánico, esa es la palabra clave, Petróleo. petróleo. Lo que tenemos acá, ¿cierto? La utilización del petróleo. Lo que tenemos acá es la utilización de madera. En este caso, ambos tienen algo en común, que en un proceso de millones de años, ambos forman, en este caso, combustibles fósiles. Y esos combustibles fósiles, ¿cierto?, son de origen orgánico. Entonces, hoy creo que alguien quiso entrar a la clase y yo aquí estoy. Oh, no, no es no. Como petróleo. Muy bien, mano. Combustión, CO2. Ignición, combustión. Bien, mano. Ahí usted está muy atento a lo que corresponde. Entonces, chiquillos, ya tenemos en este caso los elementos que participan en la reacción química. Por ejemplo, yo necesito un tipo de combustible y además, cierto, los productos que se liberan al ambiente, que en este caso están en estado gaseoso. Yo sé que uno de los productos, en este sentido, el proceso de combustión, es CO2. Hay otro producto, que lo vamos a ver a continuación, pero para yo poder generar fuego, ¿ya? En el ambiente, y al igual que esta empresa, necesita un gas, que sin ese gas no se puede generar el proceso de combustión. Oxígeno. Exacto. Ese oxígeno, cuando dice O2, está en estado gaseoso. Perfecto. Entonces ya tengo un reactante, me falta otro reactante y aquí me falta un producto. Al ser, ¿cierto?, en común, lo que tenemos aquí, la leña con el fueguito y la empresa tirando humo, tenemos un producto, o sea, disculpen, un reactante en común y que es orgánico. El tema es, ¿alguien se acuerda la fórmula química de un compuesto orgánico? ¿Cuáles son los elementos que debe llevar por obligación? Y que son 3, y que forma una sigla, que la vimos en primero y en segundo medio. CHO, dijo el Farfán. Eso, Farfán, muy bien, tiene que decir CHO. Y acá, ¿cierto? Siempre un compuesto orgánico tiene el doble cantidad de, en este caso, de hidrógenos, y aquí tengo un carbono y tengo un oxígeno. Entonces, esta es la fórmula química de un compuesto orgánico. Cuando ustedes vean esto en una reacción química, esto es un compuesto orgánico.
Y en el proceso de combustión, ¿cierto? Este compuesto orgánico más la presencia del oxígeno, más una fuente, en este caso un comburente, que genere la ignición, me va a generar este otro producto. ¿Qué es lo que acabo de escribir en fórmula química, pequeños? Agua. Agua. Lamentablemente, ¿cierto? Por un proceso de altas temperaturas, esta agua no alcanza, ¿cierto?, a generarse en estado líquido, por lo cual pasa a estado gaseoso, lo cual es insignificante en el proceso de combustión, y lo que más se concentra en este caso en el proceso al realizar este caso, esta quema de combustibles fósiles es esto, el dióxido de carbono. Entonces, esto es lo básico que en este caso tenemos que comprender sobre el proceso de poder generar una fuente, ¿cierto?, de emisión de dióxido de carbono. ¿Sí? Y como nosotros vemos acá, una empresa puede Profe. generar... Cuénteme. El Manuel hizo una pregunta por el chat. ¿Podría leerlo para no salir y entrar y salir y entrar? Dice, profe, ¿y el gas metano y butano utilizan moléculas de carbono para su combustión? Sí, en este caso, lo que nosotros tenemos, Manu, es que el metano ocupa esta siguiente fórmula, que en este caso lo utilizan los organismos anaeróbicos. ¿Qué significa anaeróbico, chiquillos? ¿Con o sin oxígeno? Sí. Sin. Sin oxígeno, ¿ya? Anaeróbicos. Hermano hizo una pregunta. ¿Qué utilizan estos compuestos para poder generar metano? Primero, esos compuestos utilizan esto. Utilizan el dióxido de carbono del ambiente, utilizan 4 moléculas de hidrógeno gaseoso, y esto lo transforman en esto, man. Y además, ¿cierto? Toda reacción química libera agua. Por lo cual, yo acá ocupo el hidrógeno liberado por una reacción química, en este caso como por ejemplo una fuente hidrotermal, en donde el hidrógeno que está ahí contenido en el agua, por altas temperaturas se separa. Y además utilizo el dióxido de carbono del ambiente para generar este gas. Y este gas, ¿cierto? Como usted lo que acaba de mencionar, es el metano. Y el metano aquí también está presente en lo que son la liberación de bacterias que se encuentran en nuestro intestino grueso, porque en nuestro intestino grueso, ¿cierto?, hay muy poca cantidad de oxígeno y tenemos grandes cantidades de dióxido de carbono, por lo cual, ¿cierto?, todos los gases que nosotros liberamos, también en este caso genera este proceso de confección. Y, como usted lo acaba de mencionar, el metano también es un gas de efecto invernadero. Muy bien, Manu. Le agradezco su pregunta. Ya, volviendo al tema, ¿cierto? Lo que tenemos acá, lamentablemente el petróleo contiene una alta cantidad de CH, en este caso de uniones carbono-hidrógeno, por lo cual al consumir grandes cantidades de oxígeno genera el dióxido de carbono en grandes cantidades. ¿Sí? Versus lo que tenemos aquí en la siguiente infografía, lo que quiere decir el término sumideros de carbono, chiquillos. Según lo que ustedes alcanzan a leer acá. Vamos a correr un poquito esto acá. ¿Qué creen que significa un sumidero? Como una cuenca donde se acumula. Más que una cuenca que va hacia ese punto, Adán, un sumidero son lugares, como dice aquí, donde es reabsorbido y almacenado el dióxido de carbono.
Entonces, no solamente sirve como un lugar para almacenar este dióxido de carbono, sino los lugares donde se genera este almacenamiento los utilizan seres vivos. La pregunta es, ¿qué seres vivos ustedes ven en la imagen donde genera esta reabsorción del dióxido de carbono? Los árboles, Árboles, ¿ya? Y en el mar tenemos lo que son algas y fitoplancton. Y plancton, como dice aquí, ¿ya? Los corales, plancton, algunos peces y algas de bacterias tipo fotosintéticas. ¿Qué tienen en común, cierto? Estas algas, plancton, bosques, ¿qué proceso químico tienen en común, chiquillos? la fotosíntesis. Exacto. Y como proceso inverso a la combustión tenemos esto. Tenemos, cierto, el número 2, que lo voy a anotar acá abajito, para que ustedes se percaten de algo. Vamos a anotar en verde. El verde es de plantitas. Entonces tengo proceso 1 de combustión versus el proceso de fotosíntesis. ¿Alguien se recuerda cuáles son los reactantes y productos o la fórmula química de la fotosíntesis, chiquillos? Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita una planta para que pueda crecer? ¿Qué yo debo agregarle siempre? Agua. Entonces, lo que nosotros vemos acá, yo debo agregarle agua a la planta. Y si la planta, en este caso, genera un proceso de fotosíntesis, ¿qué gas absorbe para poder crecer? Carbono. Más que el carbono, es otro gas. Hidrógeno. No, porque aquí lo tenemos. Y que es, en este caso, este gas que se genera como proceso de desecho, en lo que se refiere a la combustión. El Manu dijo oxígeno. No, Manu, cerca, pero no. Dióxido de carbono. Ahí está. Entonces, si nosotros vemos una relación aquí, las plantas, al generar el proceso de fotosíntesis, ocupan los desechos o el producto de la combustión. No sé si se percatan de eso, que la fotosíntesis en los reactantes o utilizan los productos que se liberan en la reacción de combustión. Utiliza el agua, ¿cierto? Y utiliza el dióxido de carbono. Lo ideal en este caso sí es que el agua en la fotosíntesis puede estar en estado líquido y también en estado gaseoso. Pero lo ideal siempre es líquido. La pregunta es, ¿proceso de fotosíntesis me genera un compuesto orgánico? ¿Cuál es la fórmula de un compuesto orgánico y que está escrito en la combustión, chiquillos? CHO. Ahí está. Tenemos acá el compuesto orgánico que es CHO y para que se cumpla que sea orgánico siempre tiene que haber mayor cantidad de hidrógenos. 2. Y esta es la fórmula química simplificada o fórmula empírica de la glucosa. Y en el proceso, ¿cierto? Me libera un gas que es necesario para todos los seres vivos para generar, ¿cierto? El proceso de energía cuando yo, en este caso, respiro, o en el proceso de respiración celular. ¿Cuál es ese gas? Oxígeno. Entonces, si nosotros vemos acá, hay una directa relación entre combustión y fotosíntesis. Uno depende del otro. Cuando yo genero combustión, genero fotosíntesis. Y si yo genero fotosíntesis, le entrego los productos a lo que es el proceso de combustión. El tema es lo siguiente, que a medida de lo que ustedes han visto en la realización de estos proyectos, ¿qué pasa con estos sumideros, chiquillos? ¿Han ido aumentando o disminuyendo en el tiempo? Disminuyendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia de que usted me dice de que estos sumideros han ido disminuyendo? La deforestación que hay es uno de los Incendios factores. forestales también.
Perfecto. Lo que tenemos en este caso no solamente la deforestación, sino acá que en Chile, en el 2018 o 2019, creo que entre uno de esos 2 años, chicos, hubo un gran incendio a nivel mundial, en donde incluso países tanto como Estados Unidos y Rusia tuvieron que colaborar con lo que es la contención de este incendio. Y como nosotros vemos acá, los bosques son un sumidero literalmente de dióxido de carbono. Entonces, todo ese dióxido de carbono que ha sido almacenado por decenas o cientos de años fue liberado en 1 o 2 días, ¿ya? Y no solamente eso, sino también la deforestación ha mermado esto. Además, ¿cierto? En los océanos también se ha habido, en este caso, un desmedro bastante significativo en lo que se refiere a la reabsorción de este dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos cierta contaminación por parte de las industrias de las aguas. Hubo un tema que hablaron mucho en los grupos chiquillos. ¿Qué pasa con el nivel del mar actualmente? Está aumentando. Aumentando, por lo cual, al aumentar, ¿cierto? Al aumentar, lo voy a colocar aquí en azul. Lo voy a colocar ahí. Ya, al ir aumentando el nivel del mar, azul. ¿Qué pasa con la salinidad del mar, chiquillos? También aumenta ¿Seguro? o disminuye. ¿Qué cree usted? Disminuye. Ya. La persona que dijo disminuye, ¿por qué cree que la salinidad disminuye? Porque, por ejemplo, si tenemos un vaso con agua y sal, si alguien le echa más agua, como que la sal se disuelve más en el nivel. No sé si me puedo explicar así. Exactamente, lo que nosotros vemos acá es que la sal y otros, en este caso, compuestos o solutos en el mar, por el exceso, en este caso por el aumento del agua, la cantidad de sal o soluto va disminuyendo. Por lo cual, en este caso, los organismos que están acostumbrados a un nivel de salinidad, al aumentar el nivel del mar, ¿van a poder sobrevivir? No. Y es aquí en donde nosotros vemos mermado, ¿cierto?, la desaparición de corales, algas y plancton. ¿Por qué? Porque están en este caso cambiando su medio ambiente líquido o acuático, aumentando, ¿cierto?, los niveles de agua, y para nosotros no Profe, sería problema, pero para los seres marinos sí. profe, esa era la pregunta, porque si el nivel del mar aumenta, significa que ya no hay como tanto sal en el mar, por lo que se volvería agua dulce, ¿no? Y aumentaría el porcentaje que se dice de 3% de agua dulce que hay en el mundo, ¿o no? No, en este caso, lamentablemente, lo que nosotros tenemos en porcentaje, hablamos sobre un 90% aprox de agua salada. Y solamente tenemos un 3% en relación a agua dulce, en donde ese 2% de este 3 está en los hielos. Y nosotros tenemos el 1% en ríos y lagos, del consumo para el ser humano. Por lo cual, este 90% de agua salada no compite con este 3% de agua dulce, por lo cual va a seguir siendo agua salada, pero un poco más diluida. Aunque para nosotros es mínimo la dilución para los peces y otros organismos es mucha. Por eso en este caso está empezando a desaparecer corales, algas, plancton, y el sumidero y organismos que absorben este dióxido de carbono está disminuyendo, y la cantidad de emisión ha ido aumentando. Entonces, claramente, como ustedes pueden observar, hay un desbalance en lo que se refiere al proceso de reciclaje, por así llamarlo, del dióxido de carbono. No sé si alguien tiene dudas, chiquillos, de lo que hemos visto actualmente. No.
Perfecto, ¿ya? Entonces, chiquillos, lo que en este caso vamos a completar durante esta semana y la próxima es la pregunta 1, la pregunta 2 y en este caso la pregunta 3. Esto es lo que me deben enviar, ¿ya? Para ciencias de la ciudadanía. Ojo con los que están en ciencias de la salud, no se confundan. Ciencias para la ciudadanía. Aquí todos tienen que enviarme esto, ¿sí? A mi correo. Pero tenemos esta semana y la próxima para hacerlo, así que en 3 semanas más debiese estar esto listo. Luego, ¿cierto? Nos vamos a la página número 190 del PDF, en donde también sale una pregunta. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? En donde, ¿cierto? Vamos con la segunda infografía. Y esta es la que yo debo explicar brevemente para que usted esté en condiciones ya de responder las primeras 3 preguntas que salen en la página 189 de su PDF y también pueda abordar las preguntas que salen aquí en la página 190 del PDF. ¿Sí? Vamos con la análisis de esta infografía. Ojo para las personas que tienen que dar la prueba de ciencia, ¿eh? Lo que vamos a ver aquí, esto es ultra, hiper importante. Lo que tenemos acá, chiquillos, es una red trófica, ¿ya? Una red trófica habla sobre las cadenas alimentarias o el término, en este caso científico para relacionarse a las cadenas alimentarias, es una trama trófica, ¿sí? En donde la trama trófica presenta niveles. ¿Alguien se acuerda de los niveles tróficos? Primario, secundario, ¿o no? Ya, pero primario, ¿qué? Niveles tróficos. Profe, Dígame. Reino Fuji, Muy bien. nada que ver. No, tiene que ver. De hecho, el reino fungi ocupa un lugar en los niveles tróficos, muy importante. No está tan alejado de la realidad, pero qué bueno que lo haya recordado. Porque el fungi son los hongos, ya que nosotros conocemos comúnmente. Pero eso tiene un nombre en un nivel trófico, que lo vamos a anotar. Así que, gracias por la acotación. Creo que Manu habló en el chat, escuché el chat, no sé si alguien podría decirme lo que se escribió en el chat, chiquillos. No hay nada en el chat, profe. Ah, ya, muchas gracias. ¿Alguien recuerda, aparte de primario, secundario, pero qué? Tienen nombres. Ojo con Productores y eso. consumidores. Eso ya. Por ahí empezamos bien. Nuestro primer nivel trófico siempre parte por un productor. Siempre. ¿Ya? Si no hay productores, ese nivel trófico no existe, por lo cual el ecosistema está remuerto. La pregunta es, ¿qué organismos son productores? Planta. Ya. Y si yo hago un análisis, plantas, plancton, fitoplancton, algas, corales, ¿qué proceso químico hacen todos esos seres vivos para ser productores? Fotosíntesis. Ahí está. Entonces, lo que define un productor no es que sea solamente plantas, porque hay bacterias que también generan fotosíntesis y que son productores. Para que sea un productor, el ser vivo tiene que hacer fotosíntesis. Después de un productor viene algo que se alimenta del producto. ¿Cómo se llama ese algo? Consumidores, dijo el Manu. Bien, Manu, consumidor en este caso, y ahí viene el apellido que usted colocó, Adán. ¿Cuál vendría siendo el primero? Primario. Consumidor primario. Lo voy a anotar aquí para quien no se confunda. Consumidor 1. Y la característica de este consumidor 1, para poder identificarlo, es que en su metabolismo, ¿cierto?, se caracterizan por ser herbívoros o carnívoros. Herbívoros. Ahí está. Entonces, estos son herbívoros. Después del consumidor primario, ¿quién viene?
El secundario. Muy bien, entonces tengo un consumidor secundario, lo voy a anotar así, ya que sabemos que son consumidores. Y la característica principal del secundario es que es un Carnívoro. carnívoro. Ahí está. Y posteriormente tengo un consumidor terciario, y este consumidor terciario, por regla, domina al ecosistema. O sea, es el depredador máximo, ¿ya? Y este depredador máximo puede ser tanto herbívoro, o sea, carnívoro, y también puede consumir productores, por lo cual generalmente siempre son carnívoros, pero pueden ser omnívoros también, no hay problema. Y alguien muy atento mencionó al reino fungi, y que es un nivel que se encuentra en esta imagen y es muy importante. ¿Cómo se llama ese nivel trófico, chiquillos? Y lo voy a anotar en grande porque es muy importante. El Manu lo dijo en el chat, puso descompositores. Eso, mano, muy bien. Ese nivel trófico se llama descomponedores. Descomponedores. Y la función o el rol que tienen estos descomponedores es procesar la materia orgánica muerta y liberar materia inorgánica, en este caso libre, y que son nutrientes para los productores, y el ciclo vuelve a comenzar. ¿Sí? Entonces, en esta imagen, chiquillos, lo que tenemos acá, bomba biológica, a lo que se refiere el primer esquema. ¿Quién es mi productor aquí? El plancton, El plancton. Y ustedes ven acá, ¿qué significa esta flecha, chiquillos? que va ingresando CO2 y el plancton a través de fotosíntesis va liberando O2. Exacto, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. El proceso de fotosíntesis absorbe lo que es el dióxido de carbono y va liberando el oxígeno al ambiente. Posteriormente, ¿qué es esto amarillo que está acá, chiquillos? ¿Qué creen que ustedes es esto? No importa que no sepan qué es lo que es, pero nivel trófico. ¿Qué nivel trófico vendría siendo esto? Estoy encerrando en azul. El consumidor primario. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que es el consumidor primario? Porque sí. Porque tiene una flechita que él se come eso, el Sí, productor, la y además flecha. tiene una flecha de que el tiburón se lo come a él. Ah, ya. En este caso, ¿cierto, chiquillos? Esta flecha, si es que en algún momento en alguna prueba lo preguntan, esta flecha significa de que el plancton se come al consumidor primario, o el plancton le entrega energía al consumidor primario. ¿Qué es lo que creen que significa? Le entrega energía. Entrega energía. Eso, ¿ya? Por eso la flecha apunta de acá, por ejemplo, al plancton hacia este dibujo amarillo, porque le está entregando energía aquí. ¿Ven? Le entrega energía. Posteriormente, ¿quién vendría siendo mi consumidor secundario aquí? Ese pez plomo o tiburón, yo lo veo como un tiburón. Sí, yo igual lo veo como un tiburón aquí. Vamos a notar como consumidor secundario. ¿Por qué? Porque este consumidor secundario, ¿cierto?, se alimenta de este consumidor primario. El Manu dijo una ballena porque no come carne. En este caso, Manu, para diferenciar un pez de una ballena, el pez siempre se dibuja así, lo que es su aleta dorsal, o sea, su aleta final. En cambio, la ballena es así. Lo que yo veo es esto. Y esto representa un pez. Esto se refiere a un mamífero marino. O por ejemplo, esto. Es eso
el manatí. Ahí está. ¿Ya? Así que muy buena acotación, mano. Pero idealmente los peces siempre es como lateral y aquí, ¿cierto? Los mamíferos marinos como ballenas, delfines, orcas, belugas, narvales, entre otros, que son cetáceos, genera esta imagen. Listo. Y acá, chiquillos, la pregunta de cajón. ¿Por qué esta flecha apunta a esto que son almejas? ¿Ya? Apunta a almejas y que estos son moluscos. Ah, ya no importa. Moluscos. ¿Por qué esta flecha apunta acá, esta flecha apunta acá y esto apunta acá, a los moluscos? ¿Qué creen que pasa aquí? Esos son como los gusanos que se comen todos los organismos muertos. Exacto, lo que tenemos acá en este caso, en esta imagen, es que los moluscos como almejas, ¿cierto? Como choritos, como ostras, como ostiones, entre otros moluscos, actúan como descomponedores en este bioma, ¿ya? Y al generar, ¿cierto? La descomposición, procesan todo lo que es energía al morir estos seres vivos, al morir estos seres vivos y al morir estos seres vivos se almacenan en el fondo del mar y estos moluscos, ¿cierto? Aprovechan y en este sentido, como dije anteriormente, la materia orgánica muerta la transforman en materia inorgánica que puede ser reutilizada por los fotosintetizadores para generar el ciclo nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en este caso, lamentablemente, como lo que hemos visto en este caso en la infografía anterior, yo elimino lo que es o disminuyo la tasa de seres vivos que generan fotosíntesis, genero, ¿cierto?, un desequilibrio en lo que es la trama trófica y por ende se ven afectados muy, muy gravemente este bioma marino y que lamentablemente es lo que está ocurriendo por todos lados. O sea, no solamente estoy contaminando las aguas, estoy generando un aumento de temperatura que disminuye la salinidad del agua y no solamente eso, sino además estoy generando una pesca indiscriminada de lo que se refiere a consumidores primarios y secundarios. Por ende, todo lo que se refiere al bioma marino actualmente está siendo diezmado literalmente por, en este caso, el ser humano. Y uno de esos países que en este caso ha salido mucho en las noticias que literalmente está depredando lo que es los océanos del mundo. ¿Alguien sabe qué país es, chiquillos? China. Exactamente. Ya, si usted busca lo que se refiere a las noticias chinas, está invadiendo lo que son las costas de América para extraer recursos marinos. Y que, ojo con este país. Siempre recordar a China, una potencia mundial que hay que tener ojo con eso. Eso, chiquillos, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a analizar lo que es la bomba de carbonatos y lo que se refiere a bomba de solubilidad, que es lo que estamos hablando, o que en este caso le estaba mencionando sobre la salinidad de nuestros mares. Y posteriormente vamos a dar una fecha para que entreguen las preguntas, en este caso, que salen en la página 189 y la página 190. ¿Sí? Eso fue la clasecita del día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Profe, Cuénteme, es que es sobre el trabajo, ¿cuál trabajo? el del PAU, o sea, de los videos. ¿Ya, sí? Es que yo revisé recién el correo y le mandé el Power y era el video, a mí se me fue, que tenían el mismo nombre. Ah, no importa, mándemelo de nuevo. Ay, ya, gracias. Uy, ya, chiquillos. Aparte de la señorita Castañeda, que la quiero mucho, me despido de ustedes, que tengan una excelente semana y nos veremos el próximo jueves en clasecitas. Nos vemos, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe. Chao, profe. Entonces, Una duda. Entonces, Cuéntame, le respondemos las preguntas, pero no se le envían todavía.
No, todavía no. Ah, ya. Ya, Con gracias, calma, profe. vamos con calma. Eso. Cuídese. Nos vemos.